¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo webinar de Foro Regulación Inteligente. Tenemos por delante prácticamente una hora para hablar sobre el proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual que tanto debate está generando y lo está haciendo además en distintos planos, en distintos niveles. Y si hemos apostado por algo desde que empezamos a abordar este asunto es por el hecho de integrar perspectivas distintas que se aproximen a esta ley con un prisma diferente, para conocer de una forma más integral el efecto que tiene este planteamiento del regulador, este planteamiento que está haciendo el Ministerio de Asuntos Económicos en un sector tan importante para todos nosotros como es la publicidad y de forma más general la comunicación, porque no podemos olvidar que al fin y al cabo la publicidad no es solo un sector finalista en sí mismo, sino que también vertebra y canaliza un volumen de recursos muy importante para sostener la actividad del ámbito periodístico y comunicativo, de la comunicación audiovisual, de tantos frentes y tantos campos que necesitan en última instancia de un sector de la publicidad dinámico, fresco, con un entorno regulatorio inteligente que ayude a su desarrollo y a su crecimiento y que por lo tanto apuntale esa actividad. Desde un primer momento nos ha llamado la atención la manera en la que se ha apostado por la transposición de esta normativa. Nos viene de una directiva europea, o sea que era obligado revisar la legislación en vigor, era una buena oportunidad, pero hemos sido críticos desde un primer momento. Pero hoy la palabra más que nosotros en Foro de Regulación Inteligente la tienen dos expertos que me acompañan y que protagonizan este diálogo. El primero de ellos es José Carlos Montejano, que es profesor... No, Cano Montejano, perdona. Cano Montejano. Cano Montejano, José Carlos Cano Montejano, efectivamente. Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid y además responsable de Europa Ciudadana. José Carlos, bienvenido a tu casa, a Foro de Regulación Inteligente. Muchas gracias, Diego. Bueno, José Carlos ha publicado recientemente a través de Europa Ciudadana un informe que se ocupa muy específicamente de estas cuestiones y que puede encontrar en la misma web del think tank, que se titula La regulación de la publicidad en televisión en la Unión Europea, el caso español. Por lo tanto, muchas de las ideas que vamos a compartir en este encuentro pues son, de alguna manera, una versión coloquial y adaptada a este debate de lo que José Carlos ya ha puesto por escrito en ese trabajo, yo creo, muy influyente de cara al debate que se está suscitando a distintos niveles ante la tramitación de este proyecto. Y también me acompaña otra invitada de lujo. Ella es profesora de publicidad en la Universidad Rey Juan Carlos, donde además ha sido vicedecana, y me acompaña efectivamente Esther Martínez, autora a su vez también de un informe sobre esta cuestión y sobre la transposición de esta norma. Esther, bienvenida, esta también es tu casa. Gracias, Diego, muchas gracias. Bueno, pues con nuestros dos invitados tenemos mucho de lo que hablar, o sea que vamos a ello sin perder ni un segundo. Y empiezo contigo, Esther, porque lo primero que a mí me llamó la atención cuando conocimos por fin los primeros borradores es que esta propuesta, ¿no?, llega con retraso, porque es una directiva de 2018 y no sé si se le parece mucho. Yo diría que por momentos no se parece casi en nada al texto que nos venía dado desde Bruselas. ¿Cuál fue tu impresión? ¿Cuál fue tu primera reacción al conocer el contenido de lo que entonces era un borrador? Y bueno, ¿cuál sería tu reflexión al respecto de los tiempos, por un lado, y de la distancia, ¿no?, entre la directiva europea original y pues ese primer borrador que nos encontramos y sobre el cual se han ido construyendo lo que ahora es ese proyecto? Bueno, pues en primer lugar, Diego, muchas gracias por invitarme. Y en segundo lugar, yo respecto al proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, he de decir, digo para limitar un poco, que he trabajado especialmente las limitaciones horarias y algunas cuestiones de menores, ¿no?, pero sobre todo las limitaciones horarias. Respecto al tiempo entre directivas, proyecto, transposición, etcétera, he de decir que yo no soy una experta en esto, pero sí que he de decir que yo personalmente quedé un poquito defraudada porque efectivamente necesitaba un cambio esa directiva, sobre todo por todo el entorno digital que nos envuelve y que con el COVID muchísimo más nos ha dejado patente y claro que es fundamental regular. Pero la ley a mí me pareció bastante coja, ¿no? Quedó como que iba a ser algo
interesante, pero al final lo que yo personalmente veo, sobre todo en el proyecto de ley, es que han puesto unas cortapisas a la publicidad y que se ha intentado regular con unos ojos de hace 40 años. Entonces, pues imagínate la decepción un poco desde el punto de vista, al menos del ámbito publicitario, ¿no? Entonces, mi opinión es un poco decepción, en realidad. Claro, porque además, como tú bien dices, la legislación de cabecera que teníamos era antigua, estaba obsoleta. La última revisión que se había producido, en términos más generales, era básicamente la actualización de la normativa para acompañar el lanzamiento de la TDT. Entonces, claro, la TDT, que en su día fue una revolución, pues eso ya no suena, pues, evidentemente, a realidad económica pues, superada que ha superado esa legislación, ¿no? Entonces, me coincido contigo, ¿no? en la idea de que, para empezar, nos encontramos en esos campos en los que tú eres experta con un grado de intervención y de regulación muy potente, que quizás no estaba en ese espíritu original de Bruselas, y por otro lado con esa cuestión del retraso, ¿no? Con la idea de que tenemos un sector del siglo XXI con reglas que parecen diseñadas en los años 70 o los años 80. Bueno, José Carlos, continúo contigo. Hablamos de publicidad y por lo tanto hablamos de un sector creativo que genera empleo, que posibilita la actividad de otros sectores, además muy importantes, que informan a la sociedad, pero desde el punto de vista jurídico y legal de los más altos derechos fundamentales también, porque estamos hablando de un asunto como la libertad de expresión y además algo que es fundamental para el funcionamiento de nuestra sociedad, que es la libertad de empresa. Entonces, ¿cómo podríamos abordar esa primera aproximación al derecho publicitario desde el punto de vista de esos derechos, algunos de ellos fundamentales? Bueno, antes de nada, gracias, Diego, por la invitación, que es un placer estar acompañándoos en este tema que me parece que es de una importancia muy importante, o sea, es radicalmente trascendente, ¿no? A ver, o sea, yo soy profesor de Derecho Constitucional y de Derecho Europeo, entonces me he fijado en, no solo, esta es la tercera vez que desde Europa Ciudadana nos fijamos en esta cuestión de la transposición de la directiva al ordenamiento jurídico español. Y bueno, pues seguimos con una nota más o menos unitaria en todos los trabajos que hemos abordado, y es que el legislador sigue empeñado. No voy a ser muy neutral, Diego, en mi exposición. O sea, es decir, el legislador en absoluto es neutral en la transposición de la directiva. ¿Por qué? Porque sigue empeñado en añadir cuestiones periféricas que no están en el texto de la directiva, que no se han transpuesto en los ejercicios de transposición que se han llevado a cabo en otros Estados miembros y que afecta a derechos, como bien has dicho, derechos fundamentales, a la libertad de expresión. La publicidad es una manifestación de la libertad de empresa y además de las más importantes. Entonces, creo que la afectación de derechos fundamentales, cuando se toma como punto de referencia la transposición de una directiva, tiene que realizarse con una prudencia absoluta. O sea, no estamos hablando del gold plating, es decir, esta expresión británica que es difícil de traducir porque es añadir cuestiones que no están en el espíritu de la directiva y que se incorporan a la norma nacional en el momento de la transposición, ¿no? Ese gold plating, si es de cuestiones técnicas puntuales que necesitan el ajuste, la adecuación a particularidades de un Estado como es el español o el francés o el italiano, pueden ser admisibles. Pero en el momento en el que el gold plating, es decir, ese aderezar la norma europea para objetivos exorbitantes que van más allá de la letra y del espíritu de la norma y que afectan a derechos fundamentales, pues es realmente un acto, una acción que hemos puesto de manifiesto nosotros en el informe con la que no estamos de acuerdo, ¿no? Porque la afectación es grave del derecho fundamental y haría falta pues, una ponderación muy seria en esa proporcionalidad entre el derecho afectado y en qué medida es admisible esa injerencia, ¿no? Que en mi opinión es ataque en algunos ámbitos, ¿no? Pero bueno. Claro, y precisamente por eso te preguntaba, porque luego vamos a hablar un poquito de ese problema que en términos británicos se le llama ya gold plating, ¿no? Y de cómo al final esa legislación que propone Bruselas se termina convirtiendo por aluvión en algo completamente distinto y por lo tanto
cuando tú partes de la idea, tú mismo siendo también profesor de Derecho Comunitario lo sabes perfectamente, cuando partes de la idea de crear un mercado común y cada vez que las bases de ese mercado común se están sentando de forma integral, si luego las partes de ese mercado común lo fragmentan, lo que hacemos es perder el mercado común y fragmentarlo en vez de ganarlo. Pero antes de entrar a fondo a ese debate, me parece muy importante hacer esa reflexión que tú mismo has hecho sobre la importancia de los derechos que se están abordando, porque, ¿verdad? Como tú mismo decías, si estuviésemos hablando de cuestiones técnicas, ¿no? De las antiguas frecuencias, ¿no? De los aspectos de la TDT, de los canales, bueno, pues serían cuestiones técnicas. Estamos hablando de derechos fundamentales y por eso todo esto hay que tomárselo muy, muy en serio. Y amerita, efectivamente, esos trabajos que le habéis dedicado al tema. Y vuelvo contigo, Esther, que en el informe que has hecho sobre algunos aspectos de la ley, lo que desglosas es básicamente la insistencia en la limitación de contenidos, que pueden ser muy variados, ¿no? Pues van desde el esoterismo, ¿no? al juego, tocan el alcohol, pero lo hacen además con una diferenciación que es inaudita en Europa, ¿no? Dependiendo de la graduación de las bebidas. Y además, pues se meten el tema de las franjas horarias, que es algo un poco antediluviano, ¿no? Es una realidad normativa que estaba presente en el derecho de la comunicación de hace 40 o 50 años. Pero cuando consumimos comunicación hoy en día, si hay algo que es evidente es que no tiene mucho que ver ni en forma ni en fondo a la comunicación de hace 40 o 50 años. Por eso a mí me llama mucho la atención pues toda esa retahíla de restricciones y limitaciones que tú identificas, que no te has inventado obviamente, sino que están presentes en esa norma y que en última instancia revelan, yo creo, una perspectiva muy minuciosa de ir metiendo mano en distintos aspectos del sector hasta generar un problema genuino de casi ruptura de la libertad de empresa, la libertad de expresión de algunas compañías que con este marco y con estas reglas de juego no solo están en desventaja con el resto de Europa, como luego hablaremos, sino que están en desventaja con competidores de su mismo sector o con el resto de ofertas de ocio, de productos y de servicios. ¿Cuáles serían tus valoraciones generales sobre este tema? Bueno, verdaderamente es lo que yo he analizado y lo que verdaderamente yo creo que desde el punto publicitario pues nos rasgamos el sector las vestiduras, porque verdaderamente es un poquito alarmante, ¿no? El artículo 90 efectivamente habla de obligaciones en materia de comunicación comercial audiovisual y establece limitaciones horarias, concretamente referida a determinados productos y servicios, como bien has dicho, en aras de protección al menor. O sea, que protejamos al menor, lógicamente, y eso yo creo que nadie lo duda, ¿no? Pero por otra parte, el problema es, como dice la Asociación de Usuarios de Comunicación, ¿cómo? Porque el legislador puede decir todo lo que tengamos que hacer, pero ¿cómo se aplica realmente todo eso? Que eso es, con perdón, la madre del cordero. No solo cómo se aplica y por qué afecta a unos sectores y a otros no, y de qué manera afecta. Por otra parte, llama la atención que en el artículo 121 vuelve a decir qué sectores están implicados, ¿no? Es especial, como bien has dicho, Diego, juegos de azar, bebidas alcohólicas y actividades de esoterismo y paraciencias. También llama la atención que juntemos bebidas espirituosas o bien alcohólicas con esoterismo y ciencia y con juegos de azar. Pero luego de juegos de azar, digamos que le exime, ¿no? Lo indulta, como el toro Osborne, y entonces dice que si el juego de azar y apuestas está inscrito en España y dispone de un título habilitante, en este caso concreto, pues bueno, podrán identificar mecanismos de control de acceso y, por supuesto, poner juegos de azar, juego seguro y responsable. Es decir, además de que pone esta limitación horaria a 3 sectores concretos, para ciencias, turismo y bebidas alcohólicas, que tampoco se entiende muy bien esta unión, exime de alguna manera el juego de azar, porque claro, como han hecho una regulación anterior, el Real Decreto de Juegos de Azar, o de comunicación comercial de juegos de azar, de actividad del juego, hace un año o 2, no recuerdo exactamente, las bebidas alcohólicas además les imponen 2 franjas horarias. Si es de unas 5 de la madrugada, mayor de 20 grados. Si es menos de 20 grados, pues nos da un poquito de margen de 8:30 a 5 de la mañana para hacer publicidad. Claro, llegados a este punto, también otra duda es, bueno, vamos a ver, si esto es en el ámbito digital, sobre todo para los prestadores de servicio de intercambios de vídeo, es decir, todos aquellos que tienen dentro de su negocio vídeos que cuelgan usuarios, ¿vale? Digamos como plataformas muy conocidas como, vamos a decirlo, YouTube, por ejemplo, entre otras, pues claro, salta la duda en decir, vamos a ver, estamos regulando un medio que es a demanda. Yo entro, igual que un niño entra y ve pues cualquier canal de niños youtuber o yo cualquier canal que me apetezca ver, ¿no? Pero por otra parte hay que tener en cuenta varias cuestiones.
Regulamos el horario, que me parece de la época neandertal, ¿no? Porque la diferencia de regular televisión, por ejemplo, es que hay una planificación del medio. Es decir, el medio sabe lo que va a sacar porque todo está empacado y controlado. Pero Hay una parrilla y unos claro, horarios. exacto, es decir, hay un control editorial. En YouTube, por ejemplo, pues obviamente no lo hay, porque todo el mundo sube, porque el negocio se genera a través de todos esos contenidos ajenos a la plataforma, pero que la plataforma genera su negocio gracias a ellos, y sin embargo, pues se pretende regular. Claro, aquí yo creo que es un punto difícil, ¿no? Porque primero, esa demanda. Segundo, el canal, o mejor dicho, el prestador de servicios controla la publicidad estándar de su propio medio, es decir, la publicidad que nos sale, los roleplays, los displays que aparecen en columnas a la derecha o abajo, ¿no? Cuando vamos a ver un vídeo, por ejemplo, en esta plataforma, pero no controla que si yo soy un youtuber, la publicidad que yo ponga dentro de mi canal, porque a mí me da la gana, porque cobro mucho, porque me gusta mucho esa marca, por la razón que sea, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se controla eso o qué responsabilidad? Claro, la ley a su vez tira la pelota y dice, bueno, los servicios de plataforma de intercambio de vídeo no tienen responsabilidad, que ya lo decía la ley de sociedad de información, siempre y cuando no tengan conocimiento. Es decir, que ellas no son responsables si no son conocedoras. Pero hombre, es que es un negocio, por otra parte. Y entonces se le tira la pelota al usuario y se dice exactamente que el responsable es el usuario siempre y cuando, ¿cómo dice exactamente la ley? Perdona, que lo voy a leer porque es que a mí me hace gracia, ¿no? O sea, el artículo pone que los usuarios que suban vídeos que hayan declarado que a su entender y hasta donde caban razonablemente esperar que llegue a su entendimiento, dichos vídeos contienen comunicaciones comerciales o siempre que el prestador tenga conocimiento de ese hecho. Claro, entonces deja ahí una fisura. Si el youtuber, por la razón que sea, no es ni razonable, ni entiende, ni lo comunica, pues entonces la plataforma no lo sabe. Si lo sabe, pues es conocedor y por tanto responsable. Pero esto de alguna manera tampoco responde a la eficaz de la ley. Porque ¿quién es responsable? Un señor que a lo mejor no tiene ningún conocimiento y le hacen responsable de ello, ¿no? Entonces, claro, y luego por otra parte, yendo a la televisión, se hacen unas franjas horarias de horario restringido para que los padres sepan que a partir de unas horas pues va a haber un contenido que el niño no debería ver. Otra cuestión es que el padre coja al niño y lo ponga en ese horario por la razón que quiera. Oye, pues es responsabilidad del padre. Pero es que en Internet, ¿cuántos de nosotros dejamos el móvil y la tableta a un niño? Entonces, claro, ahí es donde, ¿cómo regulas eso? Pues como veremos luego, si quieres, Diego, pues diferentes posibilidades que se están proponiendo, pero regular en Internet no tiene ningún sentido, se tendría que buscar otras alternativas, porque si regulamos por franjas horarias, estamos también limitando el derecho de acceso a un adulto. Entonces, yo como adulto voy a tener que ver lo mismo que un niño. Pero qué broma es esta. No sé si No, te he pero además, respondido o me he extendido mucho, perdón. no, me parece muy acertada tu reflexión. Solo por seguir con tu símil, me parece que al toro no lo han indultado. Al toro del juego se lo han sacado, lo han lidiado en otra plaza. Y si era de Osborne, espero que quizá haya corrido mejor suerte que la bodega, porque seguro que ha tenido. Pero chascarrillos aparte, hemos introducido ese tema que está un poco en el centro de lo que es la buena o la mala práctica de derecho comunitario, que es el término de gold plating, que dicho así quizá no le suena de nada a muchos de nuestros espectadores, pero que en última instancia alude a ese proceso mediante el cual, José Carlos, se produce una dinámica en la que el legislador nacional toma una normativa europea y la va pues, llenando, deformando, incorporando, nutriendo de todo tipo de implicaciones, coherentes en algunos casos, pero en muchos no, con lo que ha heredado de Bruselas, hasta que al final lo que se termina tramitando en el Parlamento español tiene poco o nada que ver con lo que emana de Bruselas, ¿no es así? Sí, yo creo, Diego, que es una inercia legislativa. Es decir, si se parte de la premisa que el anteproyecto de ley, ahora proyecto ya, si lo tratas igual que fuese pues, un anteproyecto normal de cualquier otra, pues es absolutamente plausible y admisible pues que salga, como dice un amigo mío, abogado del Estado, pues metes una tortilla de patata y te salen unos callos, ¿no? de un proyecto, de un anteproyecto. Bueno, que eso ya es opinable porque el espíritu de la norma, bueno, en fin, no vamos a entrar en esta cuestión. Pero claro, cuando tienes una norma de referencia que es la Directiva Europea,
sí que al menos, yo no sé, al menos por mero... Claro, la obligación de transposición es de cierta fidelidad al espíritu de la norma europea y sobre todo jurídicamente, como bien sabe Esther, donde no matiza la ley, no hay que matizar. Entonces, a mí me parece que es evidente que la directiva no matiza en cuestiones de horarios respecto a la publicidad, en Internet o en plataforma, en Internet y en medios tradicionales, en medios de comunicación, sí, tradicionales, digámoslo así. No matiza, pero no matiza en ningún sentido. ¿Qué ocurre? Que si uno analiza la transposición que se ha llevado a cabo en el resto de los países obligados, es decir, de todos los Estados miembros de la Unión Europea, claro, no encuentras ningún país que haya matizado por horarios, cosa que ya te sorprende. Dices, claro, vamos a ver, no, es que han matizado todos los países en la transposición, pues entonces tendríamos que decir, bueno, pues aquí ya se ve que aunque frontalmente o nominalmente no aparezca en la dicción de la directiva, el espíritu del legislador europeo iba por ahí. No, es evidente que no. Está claro. ¿Por qué? Porque ningún otro país europeo ha introducido la distinción horaria. Entonces, alguien puede decir, no, pero entonces usted está defendiendo la publicidad de las bebidas alcohólicas en cualquier horario. No. Lo que estamos diciendo es que esa discriminación, al afectar a un derecho fundamental, que es la libertad de empresa, debe tener una justificación y un aval muy, muy contundente. O sea, que sea lo que se llama jurídicamente criterios de convicción, ¿no? Importantes, que no se dan en este caso. Es decir, el legislador español ha diferenciado entre unos productos y otros simplemente por un porcentaje. Pero es que no se produce en países de consumo de alcohol altísimo. Por ejemplo, Polonia, por ejemplo, Estonia, por ejemplo, Lituania, por ejemplo, Finlandia. Solo hay 2 países con prohibición absoluta de publicidad, que como sabemos son Dinamarca y Francia. Pero es que el resto de los países con gran consumo de alcohol y con problemas de alcoholismo importantes no optan por esta versión de la introducción de horarios, de limitación de horarios, y menos por gradación alcohólica. Es decir, sin entrar en la cuestión concreta del producto afectado, introducir distinciones que no aparecen en la norma de referencia, que es la directiva europea, ya es un gold plating. Pero yo lo califico de gold plating negativo, perjudicial, nocivo, absolutamente desproporcional a los objetivos que se buscaba con la norma. Y por lo tanto el legislador español al menos debería tener un poco la decencia de intentar justificar en qué se basa, cuál es el fundamento al que apela para que lleve a cabo la distinción. Si yo no le pido más. Si ocurre en esta, Diego, ocurre aquí, Esther, ocurre, como sabéis, esto no es una norma exorbitante. O sea, este proyecto de ley introduce un gold plating que se utiliza también para otras directivas. Y yo digo, cuidado, porque esto no es solo la ley de presupuestos generales del Estado, que es un cajón desastre en el cual puedes añadir lo que tú quieras. No, es eso. O sea, la transposición de una directiva. ¿Por qué? Y perdonad que ya abuse un momento más del tiempo. Y es que se puede incurrir por responsabilidad por una transposición por el Reino de España de una transposición indebida y legítima de la norma europea, que podría llevar a responsabilidad ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y precisamente por eso, José Carlos... No estamos hablando de una cuestión periférica, de no, es que le va a hacer daño económicamente a unos productores y a otros no. No, cuidado, es que estamos hablando de la responsabilidad de España en la transposición de la norma. Y la responsabilidad de España en la transposición de la norma no se ventila simplemente con la publicación de un proyecto de ley. Hoy precisamente me quedo contigo por un segundo porque, claro, se puede invocar aspectos fundamentales como en esencia es la igualdad de trato dentro de un mercado común que por el mero hecho de que tenemos productores dentro de todos estos sectores que son nacionales y otros que no lo son, el mero hecho de intentar operar en el mercado español con esas reglas aparentemente y evidentemente no discriminatorias, pues genera más distorsión aún y desde el punto de vista legal tú mismo le ves incluso bastante recorrido que iría en detrimento de la posición internacional en nuestro país. Digo, le veo todo el recorrido a un contencioso administrativo en vía nacional que suscitase una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que en el cual se dirimiese si realmente lo que no se está fundamentando a través de la transposición española es una discriminación por razón de origen en el producto. Y Esther, tú misma, además, un tema que está tocando José Carlos, la no justificación, tú misma has comprobado, y así aparece reflejado en tu informe de la ley, cómo en muchos aspectos solo hay una fuente y un criterio para valorar intervenciones que son
casi anuladoras de mercado en algunos casos, ¿no? Entonces eso me ha llamado la atención, ¿no? No solo es que sabemos todos los que estamos viendo un debate como este que los sectores implicados de forma más general y más específica se han quejado de que no ha habido diálogo, no les han escuchado, etc. Es que aparte tú misma dices que no solo es que no les han escuchado, sino que no han leído para legislar esta cuestión, porque se han basado en un informe aislado, en un dato aislado, no han tenido en cuenta nada de todo lo que es la integralidad de este sector, ¿no es así? Sí, o sea, llama la atención que la memoria de análisis del impacto normativa del anteproyecto de la Ley General de Comunicación Audiovisual, bueno, pues solamente hay un estudio de ometría y de consumo televisivo de datos de Kantar Media, del informe de menores y televisión de la AUC del 2018, pero es casi un cortapega del mismo que se hizo en la memoria de análisis del impacto del anteproyecto del Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de Actividades o Juego. Claro, del 2020, ¿no? Entonces lo que han hecho es un copy-paste primero del juego, bueno, del juego no, perdón, del juego lo han recabado, que también un poco absurdo porque estábamos hablando de temas de influencer, etcétera, en plataformas de intercambio y en redes sociales, etcétera. Y por otra parte, para este proyecto de ley, vuelven a coger el copy-paste y lo vuelven a poner en la memoria. Entonces, esto llama un poco la atención que está bien que se pongan estudios de audiometría, sí, pero entonces ajustenlo, por favor, los legisladores al medio en el que van a regular o consulten con expertos. Por eso digo que la ley, pero igual que la del juego, parece ser hecha por gente que no está mirando y que tiene muy poco conocimiento sobre el medio digital, sobre todo porque luego las voces de los participantes sujetos activos del ecosistema digital publicitario pues no opinan muy bien sobre esta ley, por decir que, perdón, por este proyecto, ¿no? Todo lo contrario. Sí, bueno, de hecho, además hay que decir que el reproche no viene de instituciones menores, sino que de la misma Sociedad Española de Anunciantes o de Adigital, es decir, de todas las compañías directamente implicadas en ello, en sus organizaciones patronales han alzado la voz por distintas razones. La primera, que no se les ha consultado, y la segunda, el contenido, ¿no?, de esta transposición es bastante torticera en algunos aspectos, ¿no? Hay un informe por el que te quería preguntar, Esther, que yo creo que fue la última oportunidad de que lo que se esté tramitando ahora se rectificase, ¿no? Cuando esto aún era un borrador, el Consejo Económico y Social se desmarcó con un informe bastante progresivo en este sentido, intentando plantear, y cito comillas, un modelo basado en segmentación de audiencias y de contenidos, no de horarios. Tampoco han escuchado al Consejo Económico y Social. Pues mira, a mí me llama la atención y es verdad que no solo el sistema, o sea, el sector publicitario, como es obvio, ¿no?, sino que haya organismos como el Consejo Económico y Social que efectivamente en 2021 dice esto, pero es que además lo que llama la atención es que la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Sí. exactamente, perdón, también habla de medidas que deben de ser de control parental, es decir, como otra alternativa. Y no solo, sino que además la Agencia Española de Protección de Datos está apostando o bien por esto o bien por algo que a mí me parece fundamental, que es la identificación a través de DNI, carnet de conducir o algo a la hora de acceder a la red, ¿no? Con lo cual llama la atención que organismos fuertes, públicos, estén hablando de otros mecanismos alternativos y más lógicos para el sector y para el propio medio de comunicación digital que no el anteproyecto, bueno, el proyecto de ley, con lo cual volvemos a insistir, a lo mejor es que los legisladores deben de hablar con voces actuales del medio digital. Claro, claro. Y José Carlos, una pregunta también que yo creo que viene muy al caso es que si tú te lees esa directiva, lo que te queda claro es que Bruselas está apostando por mecanismos de corregulación, de cogobernanza, de diálogo del sector público y privado, que es efectivamente lo que ha faltado aquí, e incluso reconoce específicamente la idea de que, y el principio, de que la información y la educación son pilares básicos para la reducción del posible daño asociado a cualquier tipo de producto o servicio que se pretende regular. Y no hay nada de ello en la propuesta del legislador español. Bueno, sí hay algo. En la nota de prensa de la publicación del proyecto de ley, el Mineco tiene la cara dura, perdona, de hacer referencia al fomento de la corregulación y del el autocontrol. O sea, obviemos comentarios, ¿no? Habéis hecho una referencia a una cuestión que me ha interesado, el trámite de audiencia pública, ¿no?, que se lleva a cabo durante el estado de alarma, que tiene que ser prorrogado. O sea, la transposición se hace tarde y se prorroga, ¿no? Pero claro, Esther, Diego,
es que no olvidemos una cosa, es que la audiencia pública se lleva a cabo, pero ¿se lleva a cabo en qué circunstancias? Es decir, aquí si uno ya llega tarde a la transposición de la directiva, pues llega tarde de verdad, o sea, pierde el tren, pero hace una norma en la cual al menos intentes escuchar, tomar en consideración. Yo me entrevisté con una persona por Zoom del Ministerio de Mineco que todo lo que estamos hablando en los mismos términos se le comentó, ¿no? Vamos, yo creo que esto tiene más que ver, estamos en un webinar que está organizado por un foro de regulación inteligente. Vamos a ver, la mejora regulatoria evidentemente pasa porque se toman en serio el regulador, es decir, en este caso el legislador, se tome en serio y el ministerio fundamentalmente del que lance el anteproyecto, que se tome en serio la audiencia pública. Es que no es un trámite para salvar el expediente, Diego. Es que la audiencia pública necesita normalmente el que se manifiesta en audiencia pública es alguien que está implicado, que le va a aceptar la regulación. Y como tú has dicho, hay asociaciones muy importantes del sector que se han manifestado. Entonces, a mí me parece que el trámite de audiencia pública no puede quedar meramente en enviar la opinión, sino en que haya un feedback y que se note al menos mínimamente la norma final en el proyecto. Claro, el problema que tenemos ahora es que el proyecto pues es prácticamente norma aprobada. Aquí habrá un juego de enmiendas, pero ya sabes, yo os voy a contar, ¿no? Resumen. No sé qué me hayas preguntado, perdóname, Diego. Pero no, sí. Precisamente el hecho de que por esa falta de escucha hay principios que, como tú mismo comentas, aparecen ahora en una nota de prensa, pero que no están en la ley. No se recogen mecanismos de corregulación ni nada por el estilo. No se apuesta por la información, la educación como mecanismos para reducir posible daño. No hay nada. Del espíritu original de la norma no queda nada. No queda nada. Entonces, por eso, volviendo a lo que he dicho anteriormente, cuidado con la transposición. Porque esto no es una norma que nazca ex null, de cero, ¿no? O sea, esto es una norma que viene impuesta, la revisión de la ley de comunicación audiovisual está impuesta por Bruselas, por la aprobación de la directiva, de la reforma de la directiva. Y por lo tanto, tiene que tomar como parámetro, pero como parámetro relevante, la directiva. No el espíritu del legislador español que quiere aprovechar y que quiere hacer, pues eso, un cajón desastre e ir siguiendo. Es decir, intentar cambiar un poco, un lavado de cara superficial, porque mantiene algunas cuestiones pues que ya está, ¿no? En fin, eso sí, todo envolviéndolo en estos grandes principios pues de la tutela del menor, la protección de la mujer, que son bienes jurídicos absolutamente relevantes, pero ¿quién lo puede poner en duda? Pero si de rondón me cuelas cuestiones que no tienen en absoluto conexión, en la legislación tiene que haber un principio de conectividad, de conexividad, de lo regulado con el objetivo de la norma. Y aquí yo no lo encuentro en algunos puntos. ¿Dónde está esa conexividad? Si es un criterio exigido por el Consejo de Estado, por el Tribunal Supremo, por el Tribunal Constitucional, el legislador obvia principios que son básicos en la regulación. A lo mejor es que no sabe legislar. Yo me lo llego a plantear. Sabéis que esto lo digo solamente a efectos meramente dialécticos y meramente... Pero mira, te recojo el guante porque yo tengo entendido, Esther, que el sector publicitario, corrígeme si no estoy equivocado, pero recuerdo esta intervención de la gente de la Asociación Española de Anunciantes hablando de más de 2.000 páginas de normativa, regulación, requisitos, limitaciones aplicables al sector de la publicidad. Entonces, claro, cuando todo ese acervo legislativo que, hombre, no quisiera yo que un sector tan importante estuviese despachado en 20 páginas, me imagino que no es razonable, pero estamos hablando de más de 2.000. Y no solo tenemos ese problema, sino que tenemos además la cuestión de que existen mecanismos muy potentes de autorregulación dentro del sector. Existe una organización, autocontrol, creada por la propia publicidad, por los propios anunciantes, que no es que revisa 5 copies, ¿no? que revisa 5 anuncios de 5 empresas que se lo toman en serio. Es que es un ejemplo a nivel europeo, es el mecanismo de mayor autocontrol publicitario que tenemos a nivel europeo. Está en España. Todos los años se le envían más de 35.000 anuncios. Eso significa en la práctica que todos los anuncios prácticamente que usted ve publicados en la televisión, que escucha en la radio, en un periódico, están vetados previamente por los sectores implicados. Y a pesar de todo eso, no existe esa voluntad de ir más allá. Entonces yo te pregunto,
cuál es la decepción, ¿no?, imperante, me imagino, en todos los expertos en el ámbito de la publicidad, viendo que tú te pones encima esa mochila de autorregulación a la que no estás obligada, porque claro, yo, José Carlos, puedo traspasarle, como bien sabes, toda esa carga a los juzgados, a una justicia que ya está colapsada y que funciona con lentitud, pero lo hago yo, invierto yo, genero ese mecanismo para nada, para nada, para que no se me escuche. Sí, porque realmente, mira, yo he sido jurado de autocontrol hace unos años y verdaderamente, bajo mi punto de vista, es un organismo que funciona estupendamente, independientemente de que sea socio o no. Esther, te interrumpo 10 segundos. Somos uno de los países también con menos litigiosidad asociada a la publicidad. O sea, que ya no es solo que funcione porque tú lo digas o porque transmite muchos expedientes. Es que luego la justicia, José Carlos, como tú sabes, no llegan problemas referidos a derecho a la publicidad. ¿Por qué? Porque no hay incumplimientos. Sí, bueno, no porque lo diga yo, es mi opinión, o sea, igual otra persona piensa lo contrario, ¿vale? O sea, que eso no, eso tiene la importancia que yo le puedo dar personalmente, pero yo creo que funciona bien y los datos, que hay datos sí, objetivos, los datos están ahí, ¿no? Además, yo creo que, la directiva, ahora sí, dice que impulsa que los sectores de la publicidad se corregulen y autorregulen, es decir, impulsa a que, digamos, el propio sector tenga una propia regulación o de la mano de la administración pública, es decir, evitar que que se judicialicen, ¿no? Con lo cual, bueno, pues si la directiva está proponiendo, impulsando esto, pues debería tener voz, como bien dices, Diego, ¿no? Y sin embargo, pues no parece, o al menos no se ve, ¿no? Pero además, yendo más allá, como Asociación de Españoles de Anunciantes, Españolas de Economía Digital, el propio sector de espirituosos, etcétera, también a mí me llama la atención que las propias plataformas, aún dejándolas, o mejor dicho, no exigiéndolos si no saben, también están diciendo, oigan, pongamos un poquito de nuestra parte todos, porque Twitch, por ejemplo, destaca la importancia de encontrar un estándar común a este follón. Dial Motion, un entendimiento en autoridades de países diferentes, como decías tú, Diego, y como decía José Carlos. Claro, si hacemos una directiva europea y luego cada país hace lo que le da la gana, ¿dónde está la unión? Esto es una ley desflecada por todos sitios y cada uno hace lo que le da la gana. Y incluso TikTok colabora con reguladores regionales, nacionales y de los gobiernos, ¿no? Entonces dices, si las propias plataformas, o más allá, o YouTube, en el 2019, también impulsada por la Federal Commission, etcétera, que decía que no se podían poner contenidos de publicidad comportamental a los menores, pues impuso una propia multa a los creadores que no pusieran en sus contenidos que era publicidad para niños, bueno, pues para autorregular su propia plataforma. Es decir, el sector de la publicidad pura y dura dice, oiga, ¿qué están haciendo? Las propias plataformas de intercambio de vídeos también están poniendo de su parte, aunque están eximidas en muchísimos casos, ¿no? Entonces dices, oiga, mire, es que muy bien no parece que lo estén haciendo, porque hasta los que están beneficiados por la propia ley dicen, ¿qué es esto? Entonces, a mí me llama la atención no solo la autorregulación y la corregulación, que hay un montón de códigos de autorregulación de todo tipo y que cada vez salen más, incluso de influencer, en fin, y que colaboran en algunos la administración pública y en otros no, en otros solo los sectores afectados, ¿no? Y bueno, pues sí, vuelvo a decirlo del principio, una gran desilusión, ¿no? Porque no solo no se ha mirado a todos esos influencers, microinfluencers, toda la publicidad contra, por ejemplo, la salud, ¿no? De los menores y otras cuestiones también muy graves, sino que además se ha vuelto a legislar como hace 40 años. Entonces dices, madre de amor hermoso. Claro, no, y además con esas paradojas, ¿no? Al final, con la etiqueta de europeísta estamos fomentando no la unión, sino la desunión europea. Y Ahora, luego, precisamente lo que dice José Carlos, si la directiva no proponía ni decía nada de franja horaria en el caso de la publicidad, ¿para qué lo incorporas? ¿Para qué? O sea, la pregunta es un poco cuál es el ánimo del legislador para hacer esto. O sea, es que no se entiende de ninguna manera. Además, José Carlos, tú mismo has hecho también un análisis de otros los principios que son aberrantes en el sentido de que no se encuentran en ningún otro escenario de derecho comparado, que son la graduación, por ejemplo, de bebidas. Por eso antes hacíamos la broma del toro de Osborne, porque si es de Osborne no puede. Si fuera el toro de Heineken, creo que sí podría lidiarse en placer. Es decir, ¿qué está pasando para que seamos el único país que trata los alcoholes de forma diferenciada? Cuando tenemos otros 26 ejemplos de derecho comparado y más de 30 años de trayectoria. Esto no se sostiene y además es, yo creo, hasta jurídicamente reprochable, ¿no? Desde el punto de vista del regulador.
Yo eso, Diego, no te puedo responder, porque es que realmente, porque si se hubiese avalado la propuesta regulatoria, no sé, con informes contundentes, con un aval científico solvente, que además no sería solo para España, porque realmente o sea, la graduación alcohólica es que es para cualquier país que tenga un consumo de alcohol. Por lo tanto, o sea, en Francia optan prima facie de manera frontal por la veto absoluto a la publicidad del alcohol. ¿Bien? Es una opción del legislador lícita, legítima, pero claro, en el momento en el que matizas, tienes que explicar por qué matizas. O sea, por qué desde las 8:30 de la tarde a las 5 de la mañana unos sí y otros a partir de la 1 de la madrugada. ¿Es que los de las 8:30 a la 1 no es nocivo? ¿Es menos nocivo para los menores? ¿El horario prime time se reserva solamente para un tipo de productores? ¿Con qué razón? O sea, ¿cuál es la legitimación para esa distinción que es discriminatoria? Entonces, cuidado, que el Tribunal Constitucional dice que lo que es discriminar, o sea, una cuestión puede ser, distinguir no es ilegítimo. Trato discriminatorio sí es ilegítimo, porque necesita de una ponderación entre el bien jurídico que se está sometiendo ahí, que es el trato desigual, afecta a la igualdad, y por lo tanto tienes que justificarlo, tienes que avalarlo. Y el legislador no lo hace en absoluto, a pesar de la audiencia pública en el que se le ha puesto de manifiesto reiteradamente que eso es una cuestión. Estamos fijándonos solo en un punto tal, pero es que es un punto importante. O sea, yo creo que es un punto importante. Efectivamente. Bueno, yo aquí tengo que apuntar solo que realmente esto de la superior a 20 grados, yo creo que viene de una ley, una ley viejuna, en el caso mío de la Ley General de Publicidad, que tiene unos añitos, ¿no? Del 88, y que en su artículo 2.5 dice: se prohíbe la publicidad de bebidas con graduación alcohólica superior a 20 grados por medio de la televisión. Entonces, quiero decir, volvemos otra vez que si la audiometría se hace en televisión, la diferencia de grados se hace también por la televisión, pero volvemos a que eso tiene una programación y el medio digital no. Sí. Y bueno, tú misma lo traías a colación, la norma es de finales de los 80, la norma es anterior a la caída del muro de Berlín, ¿no? Por eso, se ha estado vetusta también. Entonces, Esther, también queremos soluciones y eso es lo que no puede faltar siempre, un análisis justo y ponderado de una norma. No solo tiene que subrayar todos aquellos aspectos donde el legislador se ha excedido, se ha equivocado, etcétera, me hace falta plantear salidas, ¿no? Entonces estamos hablando de esos casos de derecho comparado. Está claro que el camino escogido pues no tiene parangón en el resto de Europa y no precisamente nos hace constructores de mercado único y común, sino nos hace destructores de esa unidad de mercado deseada. Pero además tú planteas, y a mí me ha parecido brillante, cómo en tu trabajo no delineas 1 o 2 salidas, delineas 6. Entonces, sin ser excesivamente exhaustivos, pero sí te pediría que tomes unos minutos para explicar a la audiencia de forma didáctica en qué consisten pues, esos 6 caminos que hay para proteger a las audiencias en Internet sin someterlas a controles legislativos, pues como tú misma decías. Yo la palabra al principio no la quise usar, ¿no? Porque un poco más coloquial de lo que a veces nos gusta, pero sí, viejunos, ¿no? Unos planteamientos superados, claramente. Entonces, ¿cuáles son esas 6 alternativas basadas en tecnología, basadas en innovación y basadas, ojo, en la realidad del producto? Porque claro, si legislas con reglas del 88, tienes la tele del 88 y los medios del 88. Pero vivimos en 2022, hay soluciones, cuéntanoslas, por favor. Bueno, pues mira, hay 5 o 6 soluciones, efectivamente, que yo he encontrado. 6, ¿no? Sí, bueno, 5 o 6, porque unas pueden estar dentro de otras, o sea que más o menos. Como tú mismo. No te preocupes. Entonces, bueno, tras haber hablado con el sector, por ejemplo, es interesante, una de ellas es la que propone el IAB, que es la parte de la industria digital de la publicidad. Ellos proponen un TCP/F, que significa Transparency, Consent and Privacy Framework, que en realidad consiste en un IDI universal para el tráfico no registrado por Internet. En realidad ellos lo que proponen es, al hilo de que también aparece en la Unión Europea el querer que desaparezca la publicidad comportamental y las cookies, pues proponen un modelo de cookie, digamos, interno de los propios socios, de los propios anunciantes, para controlar la publicidad comportamental dentro de los sitios web, ¿no? A los que se participa, a los que se, acceden.
dentro de este protocolo que ellos quieren regular, ya que, y volvemos un poco a esto, la regulación no les da salida, pero sí les quiere, digamos, poner puertas al bosque o los quiere parcelar desde el punto de vista de unidad de negocio que tiene la policía en las redes sociales y en el ámbito digital, perdón, pues proponen esto. Y hablando con ellos, me indicaron que había una fase 2 en donde en este protocolo, donde se podría registrar el tráfico de Internet, se estaba también pensando incluir datos de... datos como la edad para poder saber si los menores podían acceder a determinadas sites o determinados web o determinados contenidos y dejarles entrar o no. Es decir, la propia industria se está autorregulando ante la impasividad del sector público. Es decir, nosotros estamos viviendo de esto, lógicamente, entonces si no dais soluciones las buscamos nosotros. O sea, a mí me ha parecido inteligentísimo lo que ha hecho el sector, pero el IAB no estamos hablando de España, estamos hablando de IAB Europa. Entonces, Europa lo que ha visto es que aquí todo el mundo habla, pero nadie le pone, digamos, una solución. Entonces lo están buscando ellos, entre anunciantes, medios y, en fin, pues todos los participantes del sector publicitario, cosa que me parece inteligentísima, y están trabajando lógicamente no solo con juristas, publicistas, sino con tecnólogos, porque claro, esto es una cuestión, nunca mejor dicho, multidisciplinar, que aquí hablamos siempre de la multidisciplinaridad y no existe. O sea, ¿usted de qué es? ¿Usted qué trata? No, es que todo esto está unido. Entonces, esta es una postura que para mí es muy inteligente de la industria. Otra solución podría ser también, que hablaba con la industria, la publicidad contextual. Es decir, cada vez que un contenido esté en cualquier ámbito, pues se identifique la publicidad unificada o impresa, o como lo dicen ellos, que aparece, vamos a ponerlo así, junto con esa publicidad. Esto se hace, es decir, dependiendo del contenido de una noticia, yo pongo un tipo de publicidad. Si estamos hablando de, yo qué sé, de mamás, pues pongo anuncio de Carrefour. No quiero decir así, o de marcas de supermercados, ¿vale? Pues si estamos en contenidos que claramente las máquinas entienden que es infantil, pues no se ponen unos determinados contenidos. Esto podría ser, pero claro, tiene que haber unos estándares comunes, que esto es lo más complicado, y estos estándares comunes no pueden quedar tampoco en manos de la industria, ¿no? Tiene que estar en manos de industria, administración, y es una cuestión compleja. Otra solución podría ser el control de edad o verificación de la edad, que también se ha hablado mucho y que efectivamente incluso la Agencia Española de Protección de Datos lanza esto como algo muy importante. De hecho, Reino Unido está identificando la edad mediante la tecnología en análisis facial. Claro, esto es mucha inversión de dinero, pero es que si tú quieres proteger de verdad a los menores, pues tendrás que invertir. No es, oiga, que pongo franjas y ala, ahí se las ventilen. Hombre, no. Entonces, una medida tiene que llevar un desembolso económico, sobre todo en un ámbito tan complejo y tan tecnólogo, y donde hay muchísimo dinero, porque pensemos que el sector de la publicidad, según los datos que arroja el Observatorio de la Publicidad, es 1,37 del sector empresarial español, es decir, no es poco, con lo cual pues hay que ayudar a este sector porque es muy importante. Otra solución podría ser lo que antiguamente nosotros poníamos los rombos en la tele, que era la clasificación por descriptores temáticos y etiquetados. Es decir, la UOC, Asociación de Usuarios de Consumidores, perdón, y así como otras entidades, proponen que haya un etiquetado de los contenidos. Volvemos a lo mismo, es una solución, por supuesto, pero hay que invertir. Y claro, no puede haber unas web que lo tengan y otros no, porque entonces volvemos, bueno, pues a una inseguridad jurídica, ¿no? Porque eso tampoco puede ser. Y otro punto importante es el control parental. Pero claro, el control parental es bueno porque cada uno pone el control que quiera, pero le estás delegando ese control también a los padres. Entonces, tampoco el control parental a veces es complejo, ¿no? Por lo tanto, yo considero, y es una visión absolutamente personal, que casi lo más acertado es lo que propone la Agencia Española de Protección de Datos, que es verificar la edad a través de un documento tipo DNI o carnet de conducir. Esto, claro, supone para mucha gente un freno, ¿no? Hola, ¿cómo vas a hacer eso? Eso es coartar mi libertad de movimiento en la red, no sé qué. Bueno, esto José Carlos lo podrá explicar mejor desde el punto de vista constitucional, ¿no? Pero como libertad de movimiento, como se pueda explicar mejor, ¿no? Pero realmente a mí me parece importante, es decir, tú tienes un DNI y accedes a la red, que tú no quieres identificarte por la razón que sea,
Bueno, pues tú tendrás contenidos como si fueras un menor, porque si tú no te identificas, pues yo como publicitario entenderé que tú eres menor. Por tanto, no te daré un montón de contenidos de adultos. ¿Que tú eres un adulto y te has identificado como tal? Perfecto, pues tú recibirás información y contenidos de adulto. Otra cosa es que te gusten o no, o que se ajusten a tus intereses o gustos, ¿no? Pero realmente sería la mejor medida, y se ha visto perfectamente en la pandemia que, bueno, a algunos nos ha costado más que a otros, pero todos ya sabemos firmar digitalmente, la administración toda es digital, y en fin, que hay que va a haber un cambio y que todo eso supone que hay que enseñar, que hay que... Por supuesto, pero es que el ámbito digital estamos aprendiendo todos. A mí me encanta la campaña de ese señor de somos mayores pero no tontos, o no sé cómo lo dice, ¿no? Pero al final todos aprendemos. Entonces, para mí, esta opción de la Agencia de Protección de Datos es la más acertada, verificación de edad con DNI, carné o algo, porque así garantiza que esos contenidos tienen que ir dirigidos a adultos o no, menores o no identificados, y de esta manera sí que se garantizaría una comunicación comercial, publicidad, en aras del interés al menor. José Carlos, vamos cerrando la conversación. ¿Qué últimas reflexiones te gustaría dejar acerca de este debate en el que al fin nos jugamos mucho, no solo con las restricciones que comentábamos antes de cuestión de horario, solo con eso, ojo, la ley son pues más de 100 páginas, ¿no? Pero solo con ese articulado se puede causar un perjuicio de 3.000 puestos de trabajo a corto plazo y 78 millones de euros de inversión perdida, que por cierto, no solo es ruina publicitaria, también ruina mediática, ojo, esa inversión llega después a unos medios de comunicación que sostienen aspectos fundamentales pues para la sociedad democrática. Entonces, José Carlos, cuéntanos, últimas reflexiones sobre este asunto tan delicado. O sea, creo que, como hemos estado poniendo de manifiesto durante todo el webinar, o sea, hay aspectos claramente mejorables. Antes he dicho, luego me he arrepentido, o sea, que queda un trámite que no es irrelevante, que es el trámite de aprobación en las Cortes de la norma, ¿no? Y por lo tanto queda el trámite de enmiendas en el Congreso, en el Senado, y queda un camino todavía muy abierto, muy expedito para poder introducir reformas que creo que hemos estado poniendo de manifiesto, ¿no? O sea, es decir, hay un ámbito, es decir, si realmente se toma en serio el legislador la responsabilidad que le incumbe a la hora de aprobar la norma pues debería todavía en ese trámite de enmiendas asumir alguna de las posiciones que se le van a hacer llegar. Y yo creo que desde una pluralidad de grupos parlamentarios, estoy convencido, o sea, no solamente de los clásicos, por decirlo de una manera, sino que yo creo que se puede llevar sorpresas de que grupos parlamentarios o partidos con menor representación sin grupo parlamentario, pero que le pueden haber llegar opiniones y enmiendas que pueden ser asumibles y que en responsabilidad deberían al menos ser debatidas en comisión y que hace falta en pleno, ¿no? Pero vamos, esto sería un poco mi resumen, ¿no? Que yo creo que ya hemos hablado. Contigo, José Carlos, y muchas gracias por tu No, por favor, un placer, siempre un placer, Diego. Igualmente. Esther, también, déjanos algunas ideas de salida sobre este tema y lo que viene por delante. Bueno, yo creo que lo primero, como dice José Carlos, bueno, pues que hagan oídos a todas estas cuestiones que son importantes, que también expliquen, si es que así quieren hacerlo, el cómo. Eso es lo fundamental, ¿no? El cómo lo quieren hacer. Y sobre todo que tengan en cuenta que el sector de la publicidad es un sector potente, que hay muchísimas pymes y mucha gente trabajando, y que se le tiene que dar solución a esto con posibles otras alternativas, ¿no? Porque verdaderamente creo que la alternativa propuesta no tiene no tiene gran recorrido, ¿no? Y además no creo que garantice lo que el espíritu del legislador aparentemente quiere. Pues muchas gracias a los dos, muchas gracias a quienes nos han seguido, porque este contenido al final, al estar disponible bajo demanda, pues tiene vida propia, ¿no? Y sea cuando sea que estén viendo este debate, muchas gracias por habernos acompañado y sobre todo esperemos, ¿no?, que en adelante, tanto con esta como con otras leyes que afecten ya no solo a la publicidad, sino de forma más general a todos los sectores económicos, pues no se den algunos de los ejemplos de malas prácticas que se han dado en este. En este ha quedado claro, uno,
que se hace una transposición, digamos, en la cual se deforman los principios originales de la directiva. Problema número 1. 2, que se apuesta por modelos de regulación que están ampliamente superados por la realidad tecnológica y sociológica del sector. 3, que hablamos de un ámbito donde la autorregulación no solo no es ajena, sino que tenemos algunas de las mejores prácticas posibles. 4, que haciendo un ejercicio de derecho comparado, la situación de España pues, es bastante anómala y por lo tanto estamos generando fragmentación de mercado y posiciones que reducen nuestra competitividad al regular de esta forma. Y 5, hay un daño económico real, pero también hay soluciones posibles si se quieren introducir. Entonces, sea ahora, sea en un futuro, hay un camino de regulación inteligente siempre y desde luego que puede haberlo en el caso de la comunicación y la publicidad como en tantos otros. O sea que muchas gracias a nuestros participantes e invitados, muchas gracias a todos ustedes que han visto este debate en cualquier momento y seguimos pendientes de cualquier análisis relevante a esta cuestión en regulacioninteligente.org. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Diego. Muchas Gracias, gracias. muchas gracias. Gracias, Esther.